Si ya estás ahí, hermano, en Hebreos capítulo 9, vamos a ver qué te dije del versículo, ¿qué? Perdón. 24 al 28. No, vamos a ver desde el 23, ahí ahorita que le arregle nuestra hermana, es desde el capítulo 23, ¿ok? Dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra tan preciosa que hoy traes, de una carta, Señor, que no se sabe en realidad quién fue el autor, pero que tú te derramaste en este autor, Padre, con unas cosas tan profundas y tan hermosas, que de verdad es un deleite leer esta carta, entenderla y practicarla, Padre, porque es preciso que nosotros demos testimonio de lo que está aquí escrito, que tú nos has entregado la salvación a través del sacrificio en la cruz, de tu sangre derramada. Y es preciso, Padre, que nosotros como tus hijos demos el testimonio de que tú vives y existes y que realmente transformas la vida de un pecador. Gracias, Padre, por tan hermosas cosas que nos has dado. Y muchas gracias, Señor, por tu obra redentora. Todo esto, Padre, te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, permítanme, voy por mi agüita. Que ya he abierto uno. Qué bueno, mis hermanos, que ya estamos en línea y predicando estas cosas tan hermosas, porque precisamente este libro, Pepe, no seas malito, alcánzame mi Biblia, ¿no? Este libro, esta carta a los hebreos, es una carta que les voy a dar un preámbulo para que ustedes sepan la esencia de lo que significó y lo que significa para hoy a los creyentes de este siglo, esta preciosa carta tan profunda y tan hermosa, hermanos, que va dirigida a los hebreos. Ustedes saben que los judíos, como hasta el día de hoy, están en el antiguo pacto que Dios hizo con ellos, como un pueblo escogido. Mas, sin embargo, el día de hoy, como el día de antaño, cuando fue escrita esta carta, ¿sí?, habla sobre una situación en el capítulo 9, aquí está, como algo, como una mejor posición de lo celestial, una mejor posición de lo celestial con lo terrenal. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Que nosotros, como cristianos, toda nuestra vida estuvimos acostumbrados a lo terrenal,
no conocíamos más. Algunas veces habíamos oído hablar del cielo, de cosas espirituales, de cosas no terrenales, mas sin embargo no entendíamos ni alcanzábamos a percatarnos de su significado. Hoy en día, a través de la salvación que nos ha traído Cristo, claro que sí alcanzamos a diferenciar y profundamente lo celestial de lo terrenal. ¿Y qué es lo prioritario? Entonces, de esa manera, mis hermanos, aquí nos habla de un mejor sacrificio. De un mejor sacrificio. Quiero comentarte que habla de un mejor sacrificio porque en el primer pacto, el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, había hecho un pacto con el pueblo. Y ese pacto era a través de esos sacrificios para el perdón de los pecados, más bien para que el pecado fuera cubierto. Y de esa manera ellos tenían que tener una buena relación. Cuando pecaban, llevar un sacrificio a un tabernáculo, posteriormente a un templo, ¿sí? Para que de esa manera el pecado fuera perdonado, para que tuvieran una mejor relación con Él. Mas sin embargo, a través de la historia bíblica nos hemos dado cuenta que día con día el corazón de aquellos hebreos se endurecía más y terminaron haciendo de esto un circo. No le dieron la debida atención a lo que era a lo que pedía nuestro Señor. Y entonces el Señor llegó un momento en que dijo: estoy harto de los sacrificios y lo que quiero es obediencia. Entonces, en la plenitud de los tiempos llega el Señor Jesucristo y vamos a ver exactamente como dice aquí, porque el primer versículo, que es el 23, ahorita le vamos a pedir a nuestra hermana que nos arregle ahí, es desde el 23, que dice: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas, ¿sí? De esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En los cielos, hermano, tú te preguntarás, en base a lo que dice este versículo, ¿qué cosas necesitaban ser purificadas? Tenemos que recordar lo que es en un contraste entre las cosas terrenales y celestiales del santuario. Y así como la purificación de lo terrenal significaba ceremonias de sacrificios de animales y abluciones, eso era lo que era la purificación de lo terrenal, una ceremonia de sacrificios de animales. La purificación de las realidades celestiales tenía que ver que la contaminación de nuestro interior estaba el pecado. Nosotros caímos en pecado y eso, hermano, tenía que ser una contaminación de nuestro interior. Por lo consiguiente, las cosas celestiales que necesitan ser purificadas con mayor probabilidad es el camino cerrado por nuestro pecado que impedía el paso al trono de la gracia. No se podía pasar. Estábamos enemistados con el Señor. De alguna manera, hermano, Él estaba aplicando el castigo por nuestra desobediencia. Y eso nos impedía tener una relación como hoy la tenemos. Mas sin embargo, en su misericordia, Él prometió un día un Salvador. Tú recuerdas que desde Génesis 3, desde ahí Él prometió al Señor Jesucristo. Pero en lo que llegaba esa plenitud de los tiempos, Él instauró un pacto para que de esa manera, a través de los sacrificios de los animales, hubiera un acercamiento. Que los hebreos tuvieran conciencia, los judíos tuvieran conciencia de que eran pecadores y que una vez que ellos pecaban, podían a través de una sangre inocente poder pagar por ese pecado. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿De acuerdo? Hoy nosotros sabemos que a través del acto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
el camino ha quedado abierto. Él, cuando muere en la cruz, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerdas? Se rasga el velo que impedía pasar al lugar santísimo. Y entonces cuando se rompe ese velo, quiere decir que el camino queda abierto. Por eso hoy nosotros en oración vamos a ese trono de gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy ha sido purificado ese camino. El ser humano como yo, su Hijo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ha sido purificado para pasar a ese camino. Por eso dice aquí, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. ¿Ya se entendió? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que los que había antes. Por eso tuvo que venir del cielo nuestro Señor, Dios mismo, hermano, tomando carne, haciéndose hombre, el hombre hecho, el Dios hecho hombre, para que pudiera, a través de ese sacrificio, purificar a los pecadores como nosotros, los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy pudiéramos ir al trono de la gracia. Esto es algo, hermano, que aquí explicado está precioso, porque a través de la conciencia que el Señor nos hace de su palabra, nosotros podemos entender perfectamente, obedecer con gozo y alegría, sin tedio, sin aburrimiento, noche o día o en la tarde, poder doblar rodillas, sentarse con las manos alzadas, parados. Algunos tienden por alguna enfermedad, por lo que tienen acostados, a hacer esa comunión con el Señor, para ir a ese trono de gracia y ahí mostrarle nuestro agradecimiento, cómo nuestra voluntad ha sido restaurada, cómo nuestros pensamientos ya no son iguales, para pedirle perdón por el pecado residual. Ya no necesitamos un animal sacrificado para poder llegar a la presencia de Dios. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo y a esa purificación, hoy podemos pasar. Por eso es que hoy ya, cuando se va entendiendo este primer versículo, hermano, y se va atesorando en el corazón, se va viviendo, es solemne la situación de la comunión. Cuando los domingos hacemos ese acto, o sea, es un acto precioso, hermoso de comunión. Por eso jamás lo quitaremos de la liturgia, hermano, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Porque puede ser que para muchos, ya te viene, para muchos pueda ser el único acto en la semana que pueda realizar. Hoy, a través de esto, hermano, ojalá se concientice que este acto, gracias a la purificación que nos dio el Señor Jesucristo y gracias a que limpió ese camino y lo abrió, hoy lo podemos hacer en el momento que quieramos, a la hora que sea, diario. Y muchas veces lo desdeñamos, hermano. Muchas veces por las cosas del trabajo, por la flojera, por infinidad de pretextos, no lo hacemos, hermano. Cuando es algo que a través del sacrificio Él lo hizo para nosotros, para sus hijos. Entonces sí debemos de entender esto perfectamente. ¿Sí se entiende, hermano? Por eso el versículo 23 es hermoso. Dice, en los cielos, ¿qué cosas necesitaban purificarse? Y aquí te lo está explicando el versículo, mi hermano. Por eso es que no debemos desdeñar y con toda solemnidad ese momento de comunión, ese momento de oración. Nosotros tenemos a través de todo este tiempo que estamos en la iglesia, de todo este tiempo que vamos a pasar en la tierra, tenemos el recordatorio de aquellas doctrinas de la gracia, y en donde en una de ellas, hermano, en el discipulado se nos hace manifiesto la oración, cómo debe de ser, por qué debemos orar, por quién debemos orar, qué es la oración, qué es la comunicación con Dios. Pero lo más importante que hoy vas a aprender de aquí, hermano, es que debemos honrar ese camino que Él abrió. Cuando Él dice consumado es, se rasga el velo del templo y el camino queda abierto. Ese camino que estaba cerrado por nosotros mismos, ese obstáculo que nos impedía pasar a tener una comunión con Él,
Ahora ya no. Ahora está abierto en todo su esplendor para sus hijos. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo. No es en primera instancia, hermano, la purificación de lo celestial con respecto a la rebelión de Satanás. No. O sea, el cielo no se limpió por la situación de la rebelión de Satanás en los cielos, porque la redención no es para ellos, hermano. No es para los ángeles caídos. La redención es para nosotros. Porque esa fue una rebelión en donde cuando Satanás es echado del cielo hacia los abismos, no fue en primera instancia esa purificación, porque la redención no es para ellos. Fíjate lo que dice Hebreos 2:16. Vámonos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en el versículo, ¿qué te dije? 16, ¿verdad? 16. Y cito: también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes ¿de quién? Somos nosotros. Porque en Abraham todas las naciones serán bendecidas. Entonces, no, en primera instancia, no fue para purificar por la rebelión de Satanás. No es para ellos la redención, es para nosotros, hermano. Por esa razón, si regresamos, dice aquí, pero la obra purificadora de Cristo también abarca los cielos afectados, también por los espíritus malignos. En el tercer cielo son expulsados ellos, lo que te decía hace un momento. También abarca esa purificación cuando se deshicieron de la maldad. ¿Recuerdas que dice la palabra que en el primer ser creado, no el primero, uno de los seres creados por Dios, un ángel llamado Luzbel, ¿qué se halló en él? Orgullo. Al hallarse orgullo, se halló maldad, prepotencia, deseo de ser más. Ese es el orgullo. Y entonces quiso ser más que el Todopoderoso. O sea, no es posible. Mas sin embargo, estos deseos, aún en el ser humano, en muchos persisten, hermano. Como que quieren ser superiores a Dios, como que quieren tener mejores decisiones que Dios, como que su decisión para tomarla en esta vida es mejor que la de Dios. No le consultan, no van a la Biblia, no van a una consejería para que puedan ver si Dios avala lo que ellos están haciendo. Y entonces eso es el rasgo del orgullo, por lo cual Satanás fue echado para abajo, porque quiso ser más que el Todopoderoso. Y era un ángel que dice la Biblia que era precioso, hermoso, que se paseaba, que era el que tenía los tamboriles del cielo y lo manifiesta como algo precioso que el Señor hizo. Y más sin embargo se halló en el orgullo y tuvieron que también purificar ese cielo, porque los espíritus malignos en el tercer cielo son expulsados. Isaías 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Isaías capítulo 14. No te dije el versículo, ¿verdad? Ahorita te lo digo. En el versículo del 12 al 17. ¿Ok? Del 12 al 17. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? ¿Te das cuenta cómo dice? Cayó estrepitosamente. No te puedes igualar a Dios. No puedes ser igual a Dios. Eso no es posible. Entonces, cuando alguien se quiere igualar a Dios, forzosamente, irremediablemente, va a caer.
Por eso dice aquí, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Eso es lo que decía este ángel, que iba a ser como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, al Seol, al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? Este es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros. Los reyes de las naciones yacen en la gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado, bajo los pies serás arrojado a una fosa común con los que murieron en la batalla, descenderás al abismo. Ese fue el destino, hermano. Y por eso también tiene la acepción de que ahí purificaron los cielos. Purificaron los cielos, hermano. Hubo una gran batalla en el cielo y fue derrotado y fue echado al abismo. Por esa situación, en este versículo, hermano, dice que también abarca la purificación de Cristo, los cielos afectados por esos espíritus malignos. Posteriormente se nos enfatiza cómo es nuestra lucha. Hoy el Hijo de Dios tiene una guerra espiritual. Y la guerra espiritual sabemos que es a las mentes, a esas mentes, a esos espíritus, hermano, que se oponen a la voluntad de Dios. Seres humanos que piensan de Dios como no dice la Biblia, pero que estos seres humanos son espoleados por los seres malignos que dice aquí, Efesios 6:12. Váyanse a Efesios 6:12 y dice, la lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Estos seres malignos, estos ángeles caídos, son los que están atrás de cada ser humano, atrás de cada nación, es el misterio de la iniquidad, en donde ellos echan porras a todo el pecado que traemos nosotros. De verdad, hermano, por eso se nos enfatiza cómo es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros no tenemos que levantarnos en armas. Nosotros no tenemos que disparar fusiles. Nosotros no tenemos que ser los vengadores. No. O sea, es contra esto. Es contra las mentes. Es contra aquellos que deterioran y perjudican el Evangelio. Es contra aquellos que tienen ideas que van en contra del Evangelio de Cristo. Y dice aquí, y estando en victoria nosotros, porque eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener, que es saber que estamos en victoria. Ve lo que dice Colosenses 2:15. Ve lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses, capítulo 2, en el versículo 15, y cito: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Sabes qué les hizo? Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
Sí, porque el demonio y sus ángeles tenían legalmente el poder sobre las almas, sobre nuestros espíritus. Cuando Él vence en la cruz, los desarma totalmente. Les quita el poder que tenía legalmente sobre nosotros. Y ahora Satanás es un león con dientes de unicel. Ya no tiene poder sobre nosotros, sus hijos. Ya no, hermano. Por eso estamos en victoria. Aquí te lo está diciendo el Señor Jesucristo a través de Pablo. Dice, los avergonzó, dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente. Ahí en ese momento que estaba en la cruz, públicamente los avergonzó con su victoria sobre ellos en la cruz. Hoy domina y tiene cegados aquellos que rechazan la cruz, aquellos que rechazan a Cristo. A ellos sí los tiene cegados completamente. No entienden la palabra del Señor, no entienden el Evangelio, no aman a Cristo como debe de ser, y entonces sobre de ellos sí tiene potestad el demonio, pero de sobre sus hijos ya no. Muy bien, entonces dice aquí, y la convicción, y nos dio la convicción, hermano, para que tú veas Romanos 8:31, y la convicción, porque nosotros cuando hablamos de tener una convicción, hermano, Romanos 8:31, es estar convencidos de lo que hoy somos. No somos personas religiosas, no somos personas que pudiéramos decir que tenemos una religiosidad vana, efímera. No, nosotros somos hijos de Dios, hijos de un Dios victorioso. 8:31. Para que tú puedas darte cuenta aquí, y cito, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿te acuerdas de ese versículo? Que a veces se vocifera tanto en los labios de un cristiano y se utiliza así como tal vez como un amuleto, o que se vierte de una manera muy superficial, cuando atrás de esto que vamos a decir, tenemos que observar lo que dijimos hace unos instantes, que ya no tiene el demonio potestad sobre nosotros, que fue desarmado públicamente, que fue vencido. Pero a veces le tenemos tanto temor, a veces tenemos tanto miedo, a veces hasta queremos como, hay algunos cristianos que hasta lo atan, ¿sí? No, hermano, este ser está derrotado. Y entonces dice aquí, si Dios está a favor de nosotros, porque somos sus hijos, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién? ¿Hay algo que se pueda poner en nuestra contra si Dios está con nosotros? El Todopoderoso, el Creador del universo, el que tiene el control de las cosas. De nada, hermano. Ni pandemias, ni virus, ni bacterias. Fíjate lo que va a decir ahorita aquí adelante. Si Dios no se aguardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, te está preguntando Dios mismo a través de Pablo, si Dios no escatimó, ¿sí? O sea, cuando una persona escatima, es coda, hasta para amar, hasta para dar un abrazo, hasta para, o sea, está limitada. Y dice, observa lo que hizo tu Dios, no se limitó. Si Dios no se limitó, no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Por qué estamos peleando algo tan temporal? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿Quién?
¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso, dice, nadie, porque Dios mismo, Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta al Señor, dice, ¿acaso busca en lo más recóndito de tu alma, en lo más recóndito de tu desesperación, en lo más recóndito de tus miedos, en lo más recóndito de tu pecado? Busca si hay algo que pueda separarte de ese amor de Cristo. ¿Será que Él ya no nos ama? ¿Tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vivimos en paz, vivimos con convicción, hermano. Y esto no quiere decir que ya somos perfectos y que estamos glorificados. No, hermano, pero cuando lleguen esos temores y cuando lleguen todo eso que nos quiere abrazar, lo que ahorita leímos, tribulaciones, enfermedades, recordemos estas palabras para levantarnos. Realmente en el mundo dan soluciones para levantar autoestima. No, Cristo da soluciones para levantar a los muertos de sus tumbas, de esas tumbas que el pecado nos fabricó. Y entonces nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Estamos seguros a través de ese sacrificio. Es un sacrificio que hizo Cristo. Y aquí está tipificado como que entendamos que es el sacrificio final. Algo mejor que lo terrenal, algo mejor que lo temporal. Por esa razón, hermano, debemos de tener esa convicción. Cada que te entre el temor en tu corazón, por cualquier circunstancia, te agarre a las 2 de la tarde, te agarre a las 9 de la noche o a las 3 de la mañana, abre tu Biblia. Antes de que corras a cualquier situación, abre tu Biblia y léete Romanos 8, del 31 al 39, para que veas de lo que tú gozas ahora. Y verás cómo esa paz y esa tranquilidad regresa a ti. La purificación del alma es obra de Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Nadie puede darla. Vamos a Primera de Pedro 22. Primera de Pedro 22. Y es que, hermano, hoy como que conforme avanza el tiempo, como que la gente está perdiendo más fe. Y estoy hablando de la gente de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿les dije? ¿Perdón? ¿O no? Primera de Pedro, no, capítulo 1, 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? En el 22 y el 23, y cito, 22, al obedecer la verdad
al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Ya se entendió? Aquí no cabe la mentira. Aquí no cabe la obediencia a medias. Aquí dice, obedece a la verdad. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo. O sea, hay un nuevo nacimiento en cada cristiano, pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Te das cuenta? Y te lo enfatiza el Señor a través de Pedro. Porque esta vida que tenemos ahorita se va a acabar. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, se va minimizando, se va acabando. Las facultades se pierden, la vista, el pelo, te encorvas, te empiezan a doler las coyunturas, tu espina dorsal se tuerce, sufres de reumas, la vista se acaba, los sentidos, todo se va a acabar. Va a llegar un día en que vamos a expirar el último aliento y ¡pum! Se acabó, se terminó. Y dice, pero tú has nacido de nuevo para una vida que pronto, tú has nacido de nuevo, no a una vida que pronto se acabará como la que te acabo de mencionar. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se ha predicado, que se sigue predicando y que se va a predicar todo el tiempo. Por eso es que cuando tú vas a predicar la palabra y tú llevas en tu alma estas verdades eternas, empiezas a desechar la basura que aprendiste durante mucho tiempo. Hace unos 2 días tuve la fortuna y la gracia de Dios de poderle predicar a 4 personas. Y tú sientes como la presencia de tu Padre está avalando tus palabras, porque uno no es doctorado, ni de Harvard, ni de ninguna situación de estas, pero la palabra es eterna. ¿Sí? Hay por ahí una palabra que, un post que les puse hace 2 días o ayer, no recuerdo bien, que dice que anteriormente en la iglesia primitiva, los hermanos ardían, aunque no tenían títulos. Hoy tienen muchos títulos, pero no arden. Y me vino a la mente ese versículo donde el Señor Jesucristo caminaba con los 2 caminantes de Emaús y se les emparejó y platicaba con ellos, ¿no? Y posteriormente ellos no lo reconocieron y cuando de repente se les desapareció y ellos se voltearon a ver entre sí y le pregunta uno al otro, ¿te fijaste cómo ardía nuestra alma cuando nos tocaba las Escrituras? Es de esa manera cuando tú vas, hermano, a predicar el evangelio como lo que está diciendo aquí el Señor a través de este autor, y entonces sientes su presencia, ves las caras de la gente, cómo hay un brillo de esperanza. Ora por estas 4 personas, hermano, por las que fuimos a predicar hace 2 días, y Dios quiera que cuando todo esto se regularice, y si Dios quiere que pronto estemos reunidos, ojalá vengan para que escuchen y sigan aprendiendo y sean salvas. Fueron 3 mujeres y un hombre. Y sean salvos, hermano, ellos. Ok, entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? La purificación del alma es obra de Dios a través de lo que leímos ahorita. La purificación del alma ocurre en el momento de la regeneración del creyente, cuando nace de nuevo, cuando por obediencia acepta la palabra de la obra redentora de Cristo. 24, ya vamos a apenas el primer versículo otra vez. Bueno, a lo mejor nos vamos a la segunda parte, pero no importa, hermano, el chiste es que 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Sí, Hebreos
Hebreos, la parte que estamos viendo, Hebreos 9, 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El cielo lo podemos observar como un estado y como un lugar. ¿Sí, hermano? Es el lugar donde vamos a ir un día tú y yo. Ahí hay morada para nosotros, ahí hay una casa celestial, somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. O sea, no te enchipiles tanto con las cosas del mundo, empieza a dejarlas, ¿sí? Porque obsérvate, ay, cuando suspiras todavía por las cosas del mundo, ¿no? Ay, mi esto, mi lo otro, ¿no? No, o sea, dice la palabra que es un lugar, es un estado, y como un lugar, el tercer cielo, es un lugar donde reside Dios, residencia de Dios, no la residencial San Pablo de las Salinas, ¿no? Es la residencia de Dios. Un lugar en donde, aunque el creyente no se ha completado su herencia, ya disfruta de la futura glorificación. ¿Sí se entiende? Aunque tú no has llegado a ese lugar, dice el Señor que ya está sentado ahí. Y por lo tanto, y si le crees a Él, entonces empieza a disfrutarla ya. Esa futura glorificación y la presencia de Cristo. Fíjate lo que dice Efesios 2:6. Vámonos a Efesios 2:6. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, capítulo 6. Y cito: pues no nos levantó de los muertos junto con Cristo, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Porque estamos unidos en Cristo Jesús. ¿Ya se entendió, mi brother? O sea, ahí es donde ya estamos. No literalmente, porque ahorita yo veo que mi hermano Jesús está sentado aquí en la IBIPA. Y mis otros hermanos también. ¿Sí? Mas sin embargo dice el Señor que ya empecemos a disfrutar la glorificación y la presencia de Cristo como si estuviéramos ahí. Ve lo que dice Colosenses 3:1-4. Colosenses, vámonos a la carta a los Colosenses, la iglesia de Colosa, Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 4, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. O sea, eso es enfático, hermano. Tienes que creerlo. Has resucitado de los muertos, has nacido de nuevo, porque después de estar muerto espiritualmente, o sea, ahora gozas de una nueva vida. La resurrección de los muertos va a ser un evento futuro, glorioso, precioso, el cual vamos a vivir, vamos a dar testimonio. Nos vamos a reencontrar con aquellos que han muerto en Cristo. Yo le voy a dar un abrazo a todos mis hermanos, ¿no? Entonces dice aquí: pongan la mira en las verdades del cielo. Ya váyanse olvidando de las cosas terrenales. Agradezcan lo que Dios les da aquí, como un trabajo, un negocio, una familia, un carro, tu misma salud, lo que comes diario, lo que compartes con los demás. Agradécelo a Dios, pero no lo abraces como si fuera eterno, porque eso no es eterno. Por eso dice aquí:
la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, o sea, el Señor cuando voltea a vernos, por eso tenemos una posición correcta con Él, por eso nos ama, por eso nos ve limpios de corazón, por eso nos ve santos, por eso nos ve chulos, o sea, porque ve a Cristo el Señor, que se está formando en este ser aún pecador. Es lo que está diciendo esta palabra. 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Gloria a Dios, hermano. Eso no es levantar el ánimo. Eso es nacer de nuevo. Eso es estar tranquilo, disfrutando estas verdades eternas. Luchando día con día, hermano, aún en contra de mí, aún en contra de mi pecado residual que a veces me quiere quitar lo maravilloso y precioso que es esto. Por eso, mi hermano, es una realidad el Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Dice aquí, por esta razón, tu permanencia en el Evangelio no debe limitarse a ser únicamente membresía de la iglesia. ¿Se entendió? Porque estas son cosas que a veces nosotros los seres humanos, ¿quién es membresía de la iglesia? Pues el que se bautizó, ese que ya dio el sí y contaba eso. No somos nada más, sino tener una íntima relación con Dios. Que no se limite a ser uno más aquí, o a venir los domingos nada más, ¿no? Antes que nos reuníamos, teníamos la oportunidad de venir casi todos los días, ¿no? De repente, ¡fum!, nos frenaron. Y luego ponen en las redes sociales, ¡ay, cómo añoro ir a la iglesia! Y venías cada mes, ¿verdad? Entonces, pues no, hermano. Él entró en la presencia de Dios Padre por sí mismo y como nuestra representatividad, entró como el camino a nosotros para interceder por nosotros. En Cristo existe la más sublime majestad. Fíjate bien esto, qué precioso está, ¿eh? En el Señor Jesucristo, tu Dios y tu Señor, tu Salvador, lo más precioso de nuestra vida, existe la sublime majestad como el más humilde servidor. Fíjate qué precioso es esto. Él es lo más precioso, lo más sublime, todo. Y a la vez vino como nuestro humilde servidor a entregar la vida, a ser humillado, a ser golpeado, a ser perseguido. Ahora el cristiano no quiero que le toque ni con el pétalo de una rosa, pues se enoja. Cuando el ejemplo de nuestro Señor es que vino a ser nuestro humilde servidor. Por eso el cristiano, hermano, tiene que tener un corazón grande, así, mira, como los enfermos que están como los que están enfermos del corazón, les crece su corazón así grandote, luego ya no les cabe en el pecho, es una enfermedad. Pero así debe de ser el cristiano, un corazón grande y una piel gruesa su piel, para que cuando vengan las mordidas, las difamaciones, los ataques, las persecuciones, o sea, aguante, no luego se caiga. No, en Cristo existe lo más sublime de su majestad como el más humilde servidor, uno por quien fue creado todo el universo. Él creó todo el universo y ahora sirve a todo el universo. Fíjate qué precioso. El Rey eterno y el eterno servidor. Qué barbaridad, de veras, qué precioso está esto, porque el que está haciendo ahorita, está sentado en el lugar de honor,
orando por nosotros, eternamente sirviéndonos, el Rey eterno. Por eso uno, hermano, no, yo no digo que uno no se desmargarite de vez en cuando, pero no tan seguido, que uno tome la fuerza de recordar en tu interior lo que dice la palabra. Y yo, dice el Señor, le daré al Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y te lo hará recordar a ti, que te zarandee fuerte la palabra. Y así como está decretado que los hombres, en el 27, vamos ahora al versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esta verdad eterna refuta tajantemente la doctrina hindú de la reencarnación. Hay mucha gente que cree que va a reencarnar y a veces hasta en un guagua. Bueno, creo que en Cuba a las guaguas le dicen los camiones, no en camión, no, en un perrito, ¿no? Ese perrito que está ahí, a lo mejor ya se reencarnó alguien ahí. No, hermano, no. Dice la palabra, y así como está decretado por Dios, no por ningún ser humano, que los hombres mueran una sola vez y después de esto vayan a un juicio. Mueren en Cristo a la presencia de Dios, mueren sin Cristo a la presencia del diablo. No hay purgatorio, no hay medias tintas. El Señor lo hizo así y aquí lo dice su palabra. Así también Cristo, ¿sí?, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, cuando venga la resurrección de los muertos. Ya somos salvos, pero al final Él nos va a levantar de donde estemos y nos va a dar un cuerpo glorioso, una vida eterna. Y esto debe hacernos reflexionar a las personas de tales mentiras de la reencarnación, el juicio de los justificados, el juicio de los impíos. Amos, y ahí está en tu Biblia, Amos 4:12. Vayan a Amós o Amos. Amós dicen los lingüistas. Amós. Amós, que no digas Amos, que es Amós. 4:12. ¿Ya están ahí o no? ¿Sí? ¿No lo encuentras en tu Biblia, Balanzar? A lo mejor no la trae. ¿Ya estás ahí? 12. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. ¿Ya se entendió? Va a haber un juicio, hermano, hasta para los cristianos, pero para los cristianos ya no para condenación, sino para que te den tu corona o para que tus obras sean pasadas por fuego. ¿O no sirvieron? No sirvió lo que hiciste aquí. Y Dios va un día en el Bema a pedirnos cuentas también de eso, de lo que te mandó a hacer. Y te dijo, prepárame una liturgia conforme a mi voluntad. Ahí está escrito, ya dejé todo revelado. Y resulta que, pues, no hicieron caso. Y metieron coreografías, y metieron un montón de... Bueno, ya para qué les digo. Metieron muchas cosas que no van en la liturgia, ¿no? Es más, algunos hasta traen unos cuernos así retorcidos que llaman sofares y tocan y todos a la guerra, ¿no? Y luego un pastor grita y termina, grito de guerra, y grita así como cuando yo estaba gritando con Samantha que vivía así, ¿no? O sea, no, eso no mandó a hacer el Señor. No mandó a decretar, no mandó a declarar, sino que se haga su voluntad. O sea, ahí va a pedir cuentas. Por eso aquí es muy, muy tajante el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Prepárate. Cristiano y no cristiano.
Y cito: ya para cerrar, él aquí nos va a dar un énfasis, hermano. Es el versículo que les dije, el 27, ¿verdad? El 28, y ahí cerramos, ¿ok? Dice aquí, llevar los pecados de muchos. Vamos a Isaías 53, 10, 12. Isaías 53, 10, 12. Isaías 53. Ustedes saben que este capítulo de Isaías 53 es el Evangelio. Algún día dense la oportunidad de leerlo. Oren y pídale al Espíritu Santo que les revele lo precioso que está ahí del Evangelio. ¿Qué versículo les dije? No, ¿qué versículo? 10, 12. 10, 12, sí es cierto. Pero todo el capítulo, léanlo con calma, al ratito que hagan su oración. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Lo estoy leyendo en una versión, ¿cómo le llaman? Literal, no, dinámica. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarla y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos, ¿qué? Descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Fíjate, hermano, fíjate lo que está diciendo ahí. Cómo el Señor, en su aflicción, en su entrega, en su sacrificio, lo que está diciendo. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos la justificación preciosa. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. El sacrificio final de Cristo. Por eso, hermano, en esta porción tan preciosa, te deja ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Esto no iba a lograrse por medio de sacrificios de animales. Este nuevo pacto era a través de la vida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Por eso dice dichosos los invitados a esta cena. Es por eso que lo temporal y lo eterno tienen una gran diferencia. Aquí lo que tenemos que hacer, porque ahí me incluyo yo, en todo me incluyo yo, o sea, tenemos que empezar a amar más lo eterno que lo temporal. Tenemos que dejar de estar tan engreídos con lo temporal, tan apegados a lo temporal, y tenemos que observar más lo eterno, para que de esa manera yo honre y glorifique lo que Él hizo ahí. Porque no lo honro ni lo glorifico si yo sigo pegado a lo temporal, si yo sigo pegado a esas cosas que me quitan la paz y la tranquilidad. O sea, no lo honro. Les voy a leer una parte que está en Apocalipsis 1:4. Si quieren, vayan ahí. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis, ya para cerrar. Y ahora sí, ya no voy a tardar 10 minutos. Para cerrar. Apocalipsis 1:4. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que era,
y que ha de venir, el Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Un evento que de veras, hermano, ojalá Dios nos permita estar en vida. ¿Ustedes creen que lo puedan ver en vida? ¿O no? Dice que todo ojo le verá. ¿Cuándo será esto? ¿Los que estén muertos en Cristo no lo van a ver? ¿O qué? ¿O sí o no? A ver, hermanos, los que están en casita. Dice, todo el ojo le verá. Pero algunos probablemente ya habremos muerto en Cristo y otros no. Porque si no viene ahorita en el 2020, a lo mejor viene en el 5300. Todo ojo le verá. Será después de la resurrección de los muertos. Todo ojo le verá. Los va a levantar, nos va a levantar. Y vamos a ver esto todos gloriosamente. Todo ojo le verá. Dice aquí, aún los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Aquellos que lo mataron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso Jesús. Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Aquí la salvación, hermano, aquí la salvación tiene el contexto de la última fase misma, que es la glorificación. O sea, la anulación total del pecado. Yo anhelo esto. Antes yo anhelaba, no sé, cosas que eran de este mundo y que a veces no eran malas. ¿Quién no desea tener una mejor vida? ¿Quién no desea estrenar un carro nuevo? ¿Quién no desea que lo operen de su riñón y que esté sano de su riñón? ¿Quién no anhela que le operen sus ojos y vea chido? ¿Quién no anhela cosas de esas? ¿No? Pero dice que esto de que me quiten el pecado de mi vida, es el anhelo de anhelos. ¿Quién no anhela estar libre de esa enfermedad? Pero por encima de esos anhelos está el anhelo más precioso, que es que me libre totalmente del pecado. Porque todos anhelamos cosas. Dice aquí la salvación tiene el contexto de la última fase de la misma, la glorificación, o sea, la anulación total del pecado, en donde los justos saltarán de alegría. Y cerramos con el Salmo 68. Salmo 68, del 1 al 3. Vamos al libro de los Salmos en el 68. Libro de los Salmos, el 68, del 1 al 3. Y cito, levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque a través de esta predicación tú nos recuerdas que tu salvación, que tu sacrificio en la cruz, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y que debemos de estar en paz, regocijados, Padre,
por esa vida eterna que nos vas a entregar, que ya nos has entregado. Danos la capacidad, Señor, el denuedo y la gracia de poder disfrutarla desde hoy. Que nada de lo temporal, Señor, se oponga a esta satisfacción, a esta felicidad, a este gozo y a esta alegría que hoy tenemos en ti, Padre. No importa lo que tengamos que vivir. Ya se está manifestando, Padre, una persecución para tu iglesia. Ni aún con eso, Señor, seamos llenos de temor, sino todo lo contrario, levantarnos en el gozo y en la alegría de saber, Padre, que probablemente ya está muy cerca tu regreso. Hoy en la noche, hermano, en tu oración, que tú hagas en ese aposento que tú tengas, no se te olvide al final decirle Maranata, para que de esa manera estemos convencidos, Señor, de que un día regresarás con toda tu gloria y esplendor. Estamos esperando, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.